Bienvenidos a T Digital. Ya iniciamos con una hora más de información de tecnología. Gracias por ser parte de nuestros amigos. Hola, bienvenidos. Estamos dándole la continuidad a la cuarta temporada. Este sería nuestro episodio número 11 de la cuarta temporada. No puedo empezar sin desearles un muy feliz año 2022, que todos sus proyectos y anhelos se materialicen. Un triple abrazo para todos los que nos están viendo y le vamos a dar la bienvenida a Carlos Malagón. Carlos, qué bueno tenerte por acá. Muchas gracias, Randy, qué gusto. Muy bien, te voy a presentar. Carlos Malagón nació en la Ciudad de México, es ingeniero del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. Estudió también una maestría de Administración en Tecnologías de la Información en el TEC de Monterrey de México. Ha colaborado en el sector privado y en el gobierno y ha desarrollado la administración de proyectos de tecnologías, también en áreas como educación, procesos, finanzas, alimentos y logística, y ha sido responsable del sistema del Centro Financiero para Canadá y Estados Unidos, también en Costa Rica. Actualmente colabora como director de proyectos en la corporación de Grupo Bimbo. Y ahí podría seguir hablando de tu experiencia. También es voluntario en el Hospital de Shiners. Qué bueno. Le gusta acampar, la lectura, practicar hockey sobre hielo y comienza a incursionar en el golf. Carlos, qué buen currículo. Bienvenido. Muchas gracias, Randy. De verdad, qué gusto y un placer estar aquí acompañándolos. ¿Me faltó mencionar algo? No, creo que no. Qué bueno, Carlos. Este es el capítulo número 11 de la cuarta temporada. Y como bien, no sé si tuviste la oportunidad de ver en el capítulo anterior, lo que hemos venido haciendo, bueno, en los capítulos anteriores, lo que hemos venido hablando es un recorrido sobre esta Latinoamérica tecnológica. Ya habíamos tenido un episodio de México, de San Luis de Potosí, pero sé que como México es tan grande, es importante ver varios puntos de vista. En el capítulo de San Luis de Potosí, la Claudia había hablado de que ella se preocupaba mucho por la privacidad, que tienen acceso a las tecnologías, que igual la conectividad con las diferentes compañías es bastante buena, pero siempre hay brechas. Entonces, en este caso que vos estás ubicado en la Ciudad de México, lo que vamos a hablar es qué tan diferente es en el territorio mexicano, qué tan accesible es las tecnologías, qué oportunidades en temas tecnológicos hay en las universidades. Veo que estudiaste en el Instituto Tecnológico de Monterrey, que me parece que es una de las universidades más importantes, si no la más importante de México. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que nuevamente, gracias por tu tiempo. Gracias, Randy. Sí, México es muy grande, lo dices muy bien. Y existen varias realidades, ¿no? O sea, es un México muy plural donde hay diferentes perspectivas y hay donde diferentes formas de ver cómo la tecnología está participando, cómo está cambiando. Sin embargo, también me parece que este tema de la pandemia nos ha puesto como en una misma tendencia y podríamos hablar que en una forma general sí estamos viendo cómo la tecnología nos está beneficiando o cómo nos está cambiando el paradigma que tenemos, ¿no? Bueno, Carlos, mi criterio, mi punto de vista para Costa Rica y después de la primera parte de la temporada anterior es que la pandemia nos desnudó en temas de conectividad, ¿verdad? A ver, las brechas me parece que se hicieron un poquito más largos, pero este cambio a la fuerza, como bien menciona, nos benefició. ¿A qué me refiero? Mis hijos estudian en el sector público acá en Costa Rica y creo que los profesores no estaban preparados a estas clases a distancia, porque no es educación virtual, ¿verdad? Sino son clases a distancia apoyadas con las tecnologías. Vos, con tu experiencia, ¿qué conoces por allá? ¿Cómo les fue a ustedes ahí en México DF con este tema de las clases a distancia? Fíjate que es una cuestión que a todos nos agarró mal parados. Yo creo que nadie estaba preparado para hacer un switch tan abrupto a una cuestión de tecnología, de un trabajo remoto, donde la gente tuviera que reaprender cómo tomar clases, ¿no? Inclusive, cómo se prende una computadora, cómo me conecto a una sesión de Zoom, a una sesión virtual, cómo subo tareas en una plataforma, cómo inclusive transmitimos los conocimientos o tratamos de que la gente entienda lo que estoy tratando de explicar.
hay una brecha muy grande y tiene que ver también con la brecha económica, me parece a mí. O sea, hay un gran porcentaje que no tenía internet. Hay esfuerzos del gobierno, al menos en la Ciudad de México o en México en general, de proveer una red pública de internet, pero obviamente sabemos que no es la de mayor calidad, no todos tienen un equipo adecuado, ¿no? Algo que a mí me llamaba mucho la atención es que en una casa, ¿no? Una persona puede tener, por ejemplo, una computadora que le facilitaron de la compañía o de su empresa, pero es un porcentaje muy bajo, ¿no? Entonces, no todos tenían las 3 computadoras para que los 2 hijos, el esposo y la esposa pudieran trabajar al mismo tiempo en remoto, y eso genera un reto bien interesante, ¿no? Que se ha empezado a compensar un poco con los accesos que tenemos con la telefonía celular, pero no es lo mismo trabajar desde un celular que trabajar desde una computadora, ¿no? Entonces eso empieza a acrecentar, como bien dices, esa brecha tanto de tecnología como de inclusive el conocimiento que están recibiendo los niños y la gente que está en universidades, ¿no? Sí me parece que es un tema que tenemos que replantear cómo se está enseñando. Inclusive profesores que son ya mayores se enfrentaron a una brecha muy dura, ¿no? No tenían como muchos elementos para poder dar lo que ellos a lo mejor en las aulas son muy buenos, pero ya al cambiarlo al switch tecnológico, no estaban preparados. Ok, sí, yo creo que vamos por esa misma línea, efectivamente. Acá en Costa Rica, lo que bien mencionas, a los profesores les costó mucho. Inclusive yo tomo el caso ejemplo de mi mamá, que es terapista de lenguaje, pero trabaja en educación pública, y ella tuvo que usar el WhatsApp para enviar sus ejercicios, pero no le fue tan bien, digamos, al utilizar Teams como herramienta. Ahora bien, Carlos, mencionaste que el gobierno está haciendo un esfuerzo para la conectividad. Ese proyecto, vos que estás metido en la industria de la tecnología, ¿cómo va ese proyecto? Y aunado a eso, el tema de la accesibilidad a lo que vos mencionaste de los smartphones y la conectividad con las diferentes compañías, ¿qué tan caro es ahí en la Ciudad de México? Porque recuerdo que cuando hablamos de San Luis de Potosí, era accesible, digamos, entre comillas, pero no sé si se mantienen las mismas tarifas para todo el país. Sí, es más o menos las mismas tarifas, Randy, pero con respecto a lo que mencionas del proyecto, ya existe la red. O sea, bien, si tú vas a una plaza pública, ahí hay forma de que te conectes a una red pública de acceso a internet, ¿no? Obviamente estamos hablando de que en ese punto de acceso se conectan N cantidad de personas, N cantidad de negocios, entonces tampoco es con la calidad que uno quisiera, ¿no? Apenas para bajar un correo. Pues al menos para mandar WhatsApp, ¿no? Ya el correo a lo mejor se tarda un poquito más, pero pues sí. Hay, digamos, está ese esfuerzo, ¿no? Con respecto a la adquisición de los smartphones, tú sabes que hoy el mercado está lleno de múltiples opciones, ¿no? O sea, hay desde equipos que son ya categorizados smartphone, que tienen un costo costeable, ¿no? Tampoco es que sean tan baratos, pero ya cuando le sumas el costo de la renta de la red, que tenga un ancho de banda grande, un consumo de datos suficiente, pues empieza a incrementarse el costo, ¿no? Claro. Otro tema que tenemos es que, por ejemplo, ya muchos de los proveedores de internet están también generando unos costos aceptables, pero bueno, es parte, te digo, del reto que tiene en México esta pluralidad que existe en la cantidad de ingresos que pueden tener los ciudadanos, ¿no? Mencionaste una idea o un aspecto que me parece que es importante que rescatemos. Hace poquito, el año pasado, para ser franco, me pasaron la oportunidad de llevar un curso de la CREPAL, si no me equivoco. No sé si lo conoces. Es un instituto allá de México que capacita, es una organización. Y sí me di cuenta que había muchos profesores, hagamos como una globalidad, del 100% de los profesores que matriculamos o las personas interesadas en el curso, había como un 40% de profesores mexicanos, ¿verdad? Después el otro eran de toda Latinoamérica. Ahora bien, ese era un curso gratuito para todos los que nos gusta la educación, que quisiéramos hablar sobre cómo utilizar herramientas libres para capacitar.
un 40% de una empresa o una organización mexicana que está capacitando. ¿Qué tantas opciones tienen o crees vos que les ofrece el gobierno para estos maestros o existen allá en México para que se puedan actualizar? Porque bien lo mencionaste, digamos, fue uno de los retos más grandes, pero tampoco existieron canales de capacitación en términos generales. Deja ver si entendí la pregunta bien. O sea, ¿te refieres a el gobierno que tanto está promoviendo para que los profesores o la Te gente que capaciten. está, ajá, utilicen Sí, tecnologías de información para dar capacitación? claro, porque acá en Costa Rica, ve lo que pasó. En Costa Rica, por temas de gobierno y presupuesto, las capacitaciones las dejaron de dar, digamos, a nivel de te voy a pagar este curso para que te capacites. Entonces, ese plus ya no lo tenían los profesores. A pesar de que existía un canal de capacitación en línea, muy pocos profesores quizá lo aprovecharon. Entonces, por ahí es cómo si existían las posibilidades, o sea, te conté que existió una que yo conocí, pero si habían más y si las aprovecharon. Yo, fíjate que uno de los temas también que destapa, como dices tú, en este tema de la pandemia, es el tema de la autoeducación. Me Claro, parece que el tema de que tú tengas disponible en un canal como YouTube el poder hacer cualquier cosa, ¿no? Desde cocinar, la una bomba. carpintería, ¿cómo? Hasta bombas ahí, como sea. Bueno, ya eso no he llegado, pero seguramente sí hay, ¿no? Sí, Entonces, a mí tiene que ver también, yo pienso, que qué tanto le interesa a la la gente. persona. Uh-huh. Sí, o sea, la persona que está interesada en mantenerse actualizada, en tener elementos para poder dar una mejor forma de dar su conocimiento a la gente, seguramente va a investigar, ¿no? O le va a preguntar al sobrinito millennial o al hijo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi mamá es podóloga, entonces ella de repente me pregunta, oye, ¿cómo puedo entrar al curso virtual de no sé dónde? Oye, ¿dónde puedo ver no? Entonces tú vas coachando un poco, mira, te metes a YouTube, le das aquí, le das allá, ¿no? Entonces, honestamente, en el sentido de qué está haciendo el gobierno, tendría que revisarlo a detalle, Sí, ¿no? Y qué ok. tanto se está aprovechando. Pero yo me iría un poquito más al tema de cómo la gente sí pudiera interesarle el poder mantenerse actualizada, ¿no? Esa hambre de poder dar una nueva forma de transmitir ese conocimiento. Claro, y yo creo que tocaste el punto, ¿verdad? Tenemos actualmente un canal, ¿verdad? Un medio como lo de YouTube para poder autocapacitarnos en todo lo que queramos. A mí me encanta un canal que se llama La Capital, de hecho que es de un paisano tuyo mexicano que cómo hace las diferentes asados, ¿verdad? Y trato de aprender de esas recetas para luego aplicarlas. Entonces sí hay, o sea, opciones como bien mencionas, hay, pero ya depende mucho de la persona. Creo que ahí está la palabra clave, porque si bien es cierto, hay muchísimo contenido dentro de YouTube, casi todo el contenido que se consume y explota y siguen generando muchísimas visitas y demás es el contenido de bromas o de cosas. Entretenimiento, ¿no? Exacto, sí, Es efectivamente. que eso es bien interesante. ¿Qué es lo que más se consume Ujú. en redes sociales, ¿no? O sea, y también tiene que ver un poco con cuál es el interés que tiene la población en desarrollarse, en seguir adquiriendo nuevos conocimientos, ¿no? Y eso también pone un poco a la reflexión de, ¿cómo estamos enfocando nuestro tiempo libre o a qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro valioso tiempo, ¿no? Ujú, claro. A ver, la otra pregunta, ya para Ujú. propiamente para México, DF, o el sector donde estás, es acceso a las tecnologías. ¿A qué me refiero? Si tengo la posibilidad de comprarme una laptop o mejor voy y busco una laptop de segunda o me sale más cómodo incluso tomar un viaje a Estados Unidos que salen $200. Bueno, en Costa Rica ahorita mi esposa anda de viaje, pagó $200 por ir allá de ida y vuelta, ¿verdad? Sale más cómodo comprar ese viaje para ir a Estados Unidos y traer el equipo o hay muchas opciones para adquirir equipos ahí en el lugar donde te encuentras. Tenemos muchísimas opciones. Ok, O sea, hoy ya el mercado, con este tema de los tratados
tenemos tecnología y tú puedes adquirir inclusive de segunda mano, ¿no? O sea, el recomprar algo que ya tuvo un cierto periodo de uso, pero también puedes adquirir equipos nuevos, ¿no? O sea, repito, también hay como esta posibilidad tanto del que sí se va a Estados Unidos, se compra la MacBook Pro Non Plus Ultra, ¿no? Como hay quien va y en el Walmart con mensualidades puede adquirir un equipo, ¿no? Como quien puede en segunda mano en una página de internet comprar el equipo ya utilizado, ¿no? Claro. O sea, sí hay opciones, ¿no? Y sí hay una viabilidad de adquisición. Ahora, repito, el tema es que México es tan grande y tan plural que obviamente hay sectores que desafortunadamente el día a día es para sacar el alimento, el sustento, ¿no? Entonces ya pensar, meterse en un tema tecnológico, a lo mejor a nivel celular están ahí, pero más allá se vuelve algo un poco complejo. No estoy diciendo que no tengan el interés, simplemente la complejidad económica que también puede haber en el país, ¿no? Ok, excelente. Ahorita quisiera que me menciones, porque estudiaste una carrera tecnológica en una universidad muy importante, pero antes de eso, ve que esta serie de programas del podcast, hubo uno que particularmente la pegué, por así decirlo. Y el nombre que tenía era El Salvador, el país más tecnológico de Centroamérica. Y es que, en signo de pregunta, eso sí, después del podcast, ellos ya tienen el Bitcoin, ellos están pensando en una ciudad tecnológica y desde mi punto de vista van bastante bien. Es decir, tienen una visión de futuro tecnológicamente hablando muy bien. Igual existen las brechas, igual existen los problemas, la pandemia los afectó, etc. Pero yo creo que comparado a Costa Rica podrían sacar una leve ventaja, si no llegar, porque en Costa Rica estábamos bien, por así decirlo, ¿verdad? Pero ellos como que la están haciendo las cosas muy bien. Ustedes como país, como México, y vos que sos tecnólogo, ¿cómo lo ves? El tema de Bitcoin, ¿ya aceptan Bitcoins? El tema de esa visión futuro en tecnología, ¿van bien? ¿Les hace falta? Pienso que estamos empezando a explorar esa parte de la tecnología. Ok. Hay esfuerzos de un par de empresas, inclusive me parece que el gobierno está empezando a explorar algo así, para también tener esa posibilidad de utilizar las criptomonedas, ¿no? Okay. Entonces sí pienso que El Salvador se aventó y empezó a aventar la punta de flecha, ¿no? Y a mí me parece que es bien valioso que aprendamos de lo que ellos están haciendo, claro, y subirnos en esa carrera, ¿no? A lo mejor no vamos a ser los que vamos a innovar, pero sí probablemente que sea de los mercados que más consoliden, ¿no? O sea, Brasil también sé que está empezando con algunos esfuerzos de ese tipo, entonces seguramente vamos a estar ahí, no con la innovación o con el primer factor de llegar primero, ¿no? Pero sí se está haciendo, entiendo que sí están haciendo esfuerzos de ese tipo. qué bueno. No sé si en Costa Rica también están explorando esa parte, ahí sí no he estado actualizado. En Costa Rica hay muchos emprendedores, ¿verdad? Que están trabajando en fintech, que son como criptodivisas, por así decirlo, ¿verdad? Pero mucho emprendimiento que está utilizando las transacciones digitales como principal medio de intercambio de divisas. Hay emprendimientos. A nivel de gobierno no se ha querido hablar de ese tema, me parece interesante. También es que estamos en un periodo de política, ¿verdad? Estamos próximos a las elecciones, entonces ahorita ¿no? Sí, en transición, hay que pensar en eso. Pero me parece que tenemos muchas buenas oportunidades y hay buen capital, o sea, hay buen capital para trabajar en eso. Y hay buenos emprendimientos. Ahora bien, ¿cómo te ves o cómo ves el país en estos campos tecnológicos? Si no estuviera el gobierno, ¿hay buenos emprendedores, hay bastantes emprendedores o les hace falta impulsarse en ese campo? Sí, no, a mí la impresión que yo tengo es que tenemos un buen capital de emprendimiento. Qué bueno. Hay mucha innovación, ¿no? O sea, sí siento que la gente está empezando a darse cuenta del valor agregado que hay de las tecnologías ya desde hace varios años.
pero como que ha sucedido este fenómeno. Yo me acuerdo cuando estuve en Costa Rica de que había también mucho emprendimiento, y cuando regresé a México también me di cuenta de que había mucho emprendimiento, no solamente en tecnología, sino en algunas otras áreas. Pero hablando específicamente de tecnología, sí hay unos buenos semilleros, sí hay buena experiencia, sí se está impulsando, inclusive las empresas se están apuntando mucho tanto en metodologías ágiles para construir esas nuevas tecnologías, esos nuevos emprendimientos, como los particulares, ¿no? Sí están apuntando a apoyar en aplicaciones, en desarrollo, en nuevas formas de resolver los problemas, ¿no? Y eso es bien valioso, y eso tendríamos que seguirlo alimentando, ¿no? O sea, ya a lo mejor inclusive como iniciativa privada, el motivar concursos de innovación para seguir motivando a que la gente siga desarrollando, ¿no? Sí, ustedes tienen como país, tienen una gran ventaja, además de ser vecinos de Estados Unidos, ¿verdad? Me parece que también llegan muchas cosas y se consolidan antes que en el resto de Centroamérica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, sé que hay, como país, al ser tan grande, hay un mundo para los youtubers, ¿verdad? Que se empiezan a crear contenidos. Hay muchos ticos, incluso que se han ido de acá para allá a crear sus contenidos porque saben que tienen un público más grande allá y sé que les pagan bien. Es decir, si yo soy innovador, si puedo crear, entonces ahí es un buen nicho para ir a trabajar en México, ¿verdad? También sé que hay muchas compañías. Los Walmart llegaron primero por allá, también hay muchas tiendas de tecnológica, Best Buy, que está consolidada ahí en México. No sé si en todo el país como tal, pero sé que se pueden tomar en cuenta para financiarse y para comprar equipos tecnológicos, entonces tienen esa gran ventaja. ¿Qué les hace falta? Digamos, tecnológicamente hablando, que vos digas, bueno, tenemos todas las oportunidades y vamos bien, pero deberíamos invertir un poquito más por acá. Esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque se habla mucho de la capacidad creativa que tiene el mexicano, ¿no? Como una especie de característica que tiene, ¿no? ¿Qué está faltando? Uf. Yo estoy tratando de pensar un poco más amplio, no solamente de la cuestión tecnológica, ¿no? Me parece que hay que dar un orden en la cuestión de cómo interactuamos con el tema de la corrupción, ¿sabes? Okay. O sea, me estoy metiendo a lo mejor en un tema muy ríspido, Sí, pero, claro, pero no pasa nada, de eso se trata. La corrupción genera siempre un atraso muy fuerte. Y yo pienso que algo de lo que más afecta a México tiene que ver con ese tema, ¿no? Porque tú quieres arrancar, ya no te digo a empezar a desarrollar un producto, a empezar una empresa desde cero, y es estar remando contra la corriente, el mismo esquema se vuelve complejo, ¿no? Entonces tienes que ir y tienes que estar pidiendo el favor, o ya sabes, ¿no? Entonces, eso atora mucho. Yo pienso que ese es uno de los primeros. Y luego ya, si logras pasar eso, después ya empiezas a entrar en operación, y entonces viene otro tipo de cosas que tienes que sortear también, que están relacionadas con la corrupción. Entonces, yo pienso que ese es uno de los temas, porque hay educación, hay gente capaz, hay innovadores, hay capital, hay como que todas las variables están ahí, ¿no? Y algunas cosas no cuajan, no resultan como se espera debido a esos temas, ¿no? Ese es un buen punto y te voy a decir porque acá en Costa Rica crear una empresa toma tiempo. Tengo que tener el capital, tengo que formalizarla, después los impuestos que me van a cobrar, entonces es bastante engorroso. No así en Panamá, el capítulo que tuvimos en Panamá, para ellos crear una empresa, un emprendimiento, les toma 10 días y a mí me pareció sensacional. Y 10 días puedo crear mi empresa y empezar a generar. Acá en Costa Rica puede tomar mínimo 3 meses y hasta 6 meses para legalmente emprender. Ahora que mencionaste ese factor corrupción, supongo que entonces también se ven afectados desde ese punto de vista. O sea, me sale más rápida mi empresa si me apalanco o igual cuesta hacerlo. Sí, no, igual, o sea, te cuesta en tiempo, te cuesta en capital.
¿no? O sea, siempre hay un costo, desafortunadamente. Sí, Entonces, claro. sí, o sea, eh, digamos que yo he echado a andar un par de empresas y sí, es un periodo largo y tienes que estar pidiendo ayuda y estar pidiendo, inclusive ni siquiera un tema que sea comercial, Ajá. inclusive asociaciones civiles, tiene un proceso que tienes que seguir, que tienes que continuar, que inclusive por si quieres hacerla mucho más robusta, pues sí tienes que invertirle mucho tiempo y inclusive capital para que eso pueda avanzar y que lo puedas dar ahora sí que puedas empezar a operarlo, ¿no? Y eso también lo que genera es que haya mucho mercado irregular, ¿sí? O sea, muchas personas que no se registran, bueno, ahorita ya hay como varias iniciativas del gobierno para que todos estemos registrados y empezar a revisar el tema de los impuestos, pero mucha gente, ahora sí que como decimos acá, se va por la libre, ¿no? O sea, Sí, sí. se pone de manera irregular y no genera ese relacionamiento, digamos, con el gobierno, con la hacienda, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, el ganar, ganar para todos, porque cuando, si la trimetología es poco y estamos legalmente, contribuimos al país y nos ayuda a nosotros a estar legal. Correcto, correcto. Entonces, tiene que ver también en esa mentalidad de cómo hacemos más sencillo el proceso, porque todos ganamos. O sea, el Claro. hecho de que haya innovación, el hecho de que haya tecnología, que haya aplicaciones, eso le da valor a todo, a toda la sociedad, a toda la comunidad, ¿no? Mientras tú más detengas y más pongas trabas, más genera esa inconformidad y esa necesidad de darle la vuelta, de resolverlo rápido, ¿no? Ujú. Y no tendríamos que hacer eso, tendríamos que más bien cómo lo hago fácil, cómo ayudo a que los innovadores, a que los emprendedores sí puedan tener inclusive capital adicional, ¿no? Muy bien. Habías mencionado que te graduaste en el Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México y después también una maestría en Administración Tecnológica en el Tecnológico de Monterrey. Correcto. Cuando yo escucho tecnológico, Tec de Monterrey, tecnológico, ¿verdad? Sí, tecnológico. Cuando yo escucho el Tec de Monterrey, me imagino incluso no solo esa universidad grande, ¿verdad? Sino también incluso al equipo de fútbol, o sea, a muchas cosas positivas eh, y relacionado a la tecnología. La pregunta puntual, ¿ustedes qué tantas, digamos, oportunidades o capacitaciones nos ofrecen allá las universidades para estos temas de tecnología, para estos emprendimientos? ¿Qué tanto refuerzo tienen ya desde el estudio inicial hasta estas grandes universidades? Claro. Mira, yo tuve la fortuna de poder estar digamos, en dos de las múltiples Ujú. vistas que hay, ¿no? Porque tampoco son reducidas a dos, ¿no? Politécnico Nacional es una escuela pública Claro, de México, muy y por bien. el otro lado está el Tecnológico de Monterrey, que es una escuela privada, ¿no? Entonces, la mentalidad es muy diferente. ¿Sí? O sea, si yo me hubiera quedado con una cuestión solamente de educación superior del Politécnico, mi mentalidad sería completamente diferente a la que hoy tengo, ¿sí? Yo agradezco a lo que recibí del TEC, porque ahí sí te inyectan una gran necesidad de emprendimiento, una Ok. gran necesidad de crear, de fabricar, de proveer, de inclusive crear industria, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que existe. Si tú me preguntas, ¿dónde yo recibí eso? Fue en el TEC de Monterrey, ¿sí? No en la escuela donde yo estudié, ¿no? No estoy Ujú. diciendo que todas sean iguales, porque sé que hay diferencias, ¿no? Pero sí hay una visión diferente. Muy bien. ¿Qué, qué tantas oportunidades o qué tantas carreras relacionadas a las tecnologías tenemos por allá en esta educación superior? Porque sabemos que es un campo que incluso hay muchas personas que piensan que hoy en día no es necesario la educación superior, ¿verdad? Hay personas acá en Costa Rica, hay gente yo conozco adolescentes que se quieren hacer youtubers, yo conozco adolescentes que quieren dedicarse a jugar videojuegos, crear cuentas y después venderlas. O sea, ustedes, ¿qué tan accesible hay, qué tantas oportunidades tienen allá en esta educación superior?
Oportunidades de educación superior, yo pienso que no son tantas como me gustaría reconocerlo, Okay. ¿no? O sea, sí hay inclusive ese tema de la urgencia de generar Generar capital, ingresos. ¿no? De generar un ingreso para lo que te digo, ¿no? O sea, el poder sustentarse. Obviamente eso trunca muchísimo en la posibilidad de seguir en estudios superiores, ¿no? Se habla de un porcentaje altísimo de la gente que ingresa a la educación primaria y bajísimo de los que llegan hacia estudios superiores, ¿no? Aunque la educación primaria está cubierta, eso no asegura que vayan a llegar hacia los siguientes grados, ¿no? Y yo me acuerdo mucho, ¿no? Cuando yo entré a la preparatoria, a la vocacional, el salón estaba repleto, éramos 60 en un solo salón, ¿no? Y cuando ya llegué al último semestre, pues éramos 20, Wow. ¿no? Claro. O sea, en el camino se quedó muchísima gente y en el primer semestre eran 6, 7 grupos y en el último éramos 3 grupos, ¿no? O sea, no hay una posibilidad tácita de que la gente llegue hacia estudios superiores, ¿no? Ahora hay varias universidades privadas que están dando la posibilidad de que la gente tenga financiamiento para educarse, Muy ¿no? Para bien. continuar con su educación superior. Esa es otra opción, ¿no? O sea, hay mercado, sí, hay opciones, sí, pero yo, desde mi perspectiva y lo que yo pude ver, es muy, muy limitado, ¿no? O sea, todavía hay una necesidad ahí inclusive de cambiar ese chip de que la gente Sí, sí, necesita claro. estudiarse, ¿no? Y también hay mucha gente que quiere ser youtuber, ¿no? Y Sí. no sé, o sea, digamos, ya es parte de esta nueva realidad, de estos nuevos tiempos, ¿no? Hace poco leía un artículo que decía que hoy no existen empleos que en 5 años van a existir, ¿no? No sabemos si a lo mejor el ser youtuber vaya después desencadenar una serie de conexiones ahí extrañas que va a generar un nuevo puesto de algo, ¿no? Ujú. No lo sabemos. Yo creo que tendremos que mantenernos atentos a cómo va cambiando y cómo va evolucionando inclusive la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? Y pongo un ejemplo, ¿no? Muchos de los videojuegos y hoy se están utilizando tecnologías muy similares para dar capacitación, Muy bien, ¿no? claro. La realidad virtual, que empezó como una cuestión de un videojuego, hoy se utiliza para dar capacitación, para saber cómo usar una herramienta, un instrumento, cómo moverse dentro de un cierto espacio, ¿no? Entonces, es, yo pienso que lo más interesante de la tecnología es a dónde nos está llevando y cómo Muy le bien, podemos sacar ventaja, ¿no? Entonces, claro. a lo mejor la persona que está jugando el videojuego y que está narrando lo que está haciendo, los comentarios o no sé qué, a lo mejor después puede dar una instrucción de una cosa que a lo mejor hoy no existe, ¿no? Y probablemente después pueda funcionar, ¿no? O sea, el mundo está cambiando muy rápido, ¿no? Y qué bueno que quieran ser youtubers, pero también yo diría, métanse a la innovación, ¿no? Sí, Métanse claro. inclusive a cómo generan algo de valor para la sociedad, ¿no? Qué interesante y gran aporte ese que mencionas, porque voy a devolverme en el tiempo. Y hace algunos años atrás, México siempre ha sido, para nosotros los latinoamericanos, un país representante de todos nosotros, ¿verdad? Insignia. Uh-huh. Tenía una industria gigantesca de telenovelas, de cine, también a nivel de fútbol eran muy representados esos grandes equipos, ¿verdad? Eso, Uh-huh. digamos, a nivel profano, ¿verdad? A nivel general, porque también yo sé que han destacado en cosas muy importantes, pero a lo que llegaban las noticias, fútbol, cine, telenovelas, y incluso hoy en día, esa representación a nivel latinoamericana, ya ahora he conocido muchos artistas que se pasaron a eso que vos mencionabas, ¿verdad? Al tema de ser youtubers, al tema de crear contenidos, porque les ha generado incluso un ingreso más grande, ¿verdad? Nos hace falta más espacios entonces para incentivar ese capital semilla para que la gente innove. Porque yo no sé, vos decime bajo tu experiencia, antes yo supongo que había muchos amigos tuyos, adolescentes, niños que querían ser artistas de telenovela y si no futbolistas. Ahora todo el mundo está pensando en ser youtuber. Sí.
Sí, sí. Es que es bien interesante también cómo se ha movido ese mercado, ¿no? Ajá, O sea, el mismo medio se ha convertido en una cuestión que genera contenido que se consume muchísimo, claro. ¿no? Entonces, ¿cómo tomamos esas lecciones aprendidas de eso que hicieron bien para llevarlo a lo mejor a otros nichos? No lo sé, ¿no? Probablemente esté diciendo algo No, no, muy justa razón. fumado, ¿no? Pero hay algo ahí que hicieron bien que YouTube, Netflix, ¿no? Prime, Amazon, están haciendo increíblemente interesante que te tienen ahí horas, ¿no? Inclusive ya te ponen ahí, sigues ahí, ¿no? Sí, sí, Después de exacto. tanto tiempo. Entonces, ¿cómo están desarrollando? ¿Qué narrativa están desarrollando en sus contenidos que te tiene ahí pegado horas, ¿no? Y ¿Cómo? genera, No, y y genera atrae a la gente. muchísimo dinero, ¿no? Sí, Y genera muchísimo, ustedes tienen muchísimo. uno de los youtubers más, a ver, más representativos y supongo que es ejemplo para muchos niños que están creciendo, que es Luisito Comunica. Ujú. Él no solo a nivel México, sino a toda Latinoamérica, incluso que llegó a entrevistarse con el presidente Bukele y está casi que en el primer lugar de los youtubers latinoamericanos, ¿verdad? Sí. Generando un montón de dinero. Y claro, uno lo ve a él y ve que genera mucho dinero. Por supuesto, ahora es ejemplo, como supongo que hace algunos años era ejemplo de Chespirito con su programa, ¿verdad? Como artista, como lo fue en su tiempo Cuauhtémoc Blanco con el fútbol, ¿verdad? Ujú. Este, necesitamos crear más ejemplos positivos en varios puntos de vista, ¿verdad? No solo de ahora youtuber o no sé. Sí, no, no, y totalmente, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuántos científicos de renombre podemos mencionar y cuántos youtubers podemos mencionar, ¿no? Claro, O sea, cómo inclusive se hace esa sinergia con gente que aporta valor, que aporta conocimiento, porque también se vuelvan de alguna forma popular, ¿no? ujú, Yo no sé si te acuerdas de este astronauta que tocaba la guitarra y que tenía también videos en YouTube muy entretenidos, que empezó a hacer experimentos, también se empezó a volver popular, claro. ¿no? Sí, porque combina. Exacto, ¿no? ¿Cómo sacamos eso? Ahora, yo ni siquiera me voy a los niños, ¿no? Yo tengo un sobrino de veintitantos, ¿no? Que él dice que quiere ser youtuber, ¿no? Sí, O sea, no, tampoco nos vayamos tan lejos. Obviamente la gente se está viendo influenciada por ese tema de que, ok, hago un contenido, pego, empiezo a seguirme gente y empiezo a recibir dinero, claro. Empiezo a ¿no? generar. Para ustedes como país es más fácil porque son bastante grandes, ¿verdad? Y el algoritmo, a ver, yo te soy franco, yo he estado estudiando y he estado analizando muy bien ese tema, no para hacerme youtuber, pero sí para ver cuál es ese atractivo, ¿verdad? ¿Qué tanto puedo llegar a generar? Y efectivamente, solo es un video que pegues y revienta el algoritmo y con eso empiezas a generar y a crecer. Tengo, para no atrasarte mucho con el tiempo, que nos pongamos un reto. Te voy a mencionar tres personas importantes acá en Costa Rica que no estén relacionados al medio, que no sean famositicos. Y vos me Ajá. vas a mencionar también de esos científicos o personas influyentes que crees que serían buenos ejemplos. A ver, empiezo yo. Franklin Chan en Costa Rica. Ok, ok. Yo te voy a ser bien honesto. Eh, Yo no veo redes sociales. No, no te preocupes, pero No personas así veo. científicos y eso. No, mira, tengo todas las redes sociales menos TikTok, ¿no? Pero la Ajá, verdad es que no le doy tanto tiempo a eso. ok. O sea, no, si tú me dices, oye, ¿qué youtuber sigues o quién me recomendarías? No tengo alguno, ¿no? O sea, No, pero no le entro ahí. quizás hasta no me entendiste la pregunta. No, no que tengan redes sociales, sino personas influyentes de México que vos creas que es importante que la gente vaya a buscar un poquito más de ellos. Eh, que esperaríamos que ojalá estuvieran generando contenido en alguna red social, pero no es así. Por ejemplo, Franklin Chan, yo creo que a lo mucho Ah, tiene ya correo te entendí. electrónico. Ya te entendí. Ajá, O sea, ¿quién yo veo que debería la gente seguir. consumir Exacto. su contenido, ¿no? Bueno, si tuviera o que ir a leer un poquito más de ellos de tu país.
Híjoles, ahí sí me agarraste en curva, bro. Ok, te voy a mencionar, digamos, Franklin Chan, no sé si lo conocías, es un astronauta en Costa Rica. Ujú, Carmen Lira fue una autora muy buena, que a mí me gustó mucho. Sus libros eran libros infantiles bastante interesantes. Y te ujú, podría presentar, te podría comentar, digamos, un presidente al cual yo admiro por su inteligencia. ujú. Incluso fue Premio Nobel de la Paz, y ahí ya vienen otros temas secundarios, pero es una persona que quizás muchos deberían conocer un poquito la historia de, es quien es Oscar Arias. Entonces, tres ejemplos o tres personas que vos me digas, mira, si en aquel momento hubieran estado las redes sociales, ellos hubieran reventado el contenido con un contenido serio. Claro. Mira, yo, por ejemplo, Carlos Slim, Ah, muy bien, sí, claro. ¿no? O sea, empresario Muy buen ejemplo. mexicano. Eh, Yo, yo, yo pienso que él, y él tiene bastantes, Hay una fundación y todo, sesiones y claro. fundaciones y cosas así, que eso podría ser muy interesante. Ujú. Este, ¿Quién más podría ser? Déjame, pienso y ahorita te digo quién más Sí, sí, podría no te yo poner ahí preocupes. en esa lista, Si no, pero yo después me los empezaría paso. con ese, ¿no? Ok, para ir cerrando el podcast del día de hoy, pensemos en cuál es la ruta para que vos pensás tecnológicamente que le conviene a México. ¿Cómo podríamos beneficiar nosotros? ¿Qué le podríamos devolver nosotros a nuestro país para que vayamos por un buen camino? ¿Qué le podremos devolver al país? Yo pienso que la fuente siempre es en la educación, ¿no? Ujú. O sea, Muy bien. no solamente la educación de las escuelas, sino más bien también el ejemplo que damos a nuestros pequeños, ¿no? El hecho de que nos vean leyendo, que nos vean consumiendo material un poquito diferente a lo que es popular, no porque lo popular o lo que esté de moda sea malo, ¿no? Sino que también estar abierto a la posibilidad de tener ideas diferentes, a la posibilidad de tener una perspectiva diferente, ¿no? O sea, hoy con este tema de las redes sociales en específico hay mucha polarización, ¿no? Claro. Y si tú no opinas igual que yo, te descalifico y te ataco, pero no con una argumentación, no con algo sustentado, sino más como te ataco, te critico, te juzgo, ¿no? Y, y ahí es donde se pierde la oportunidad. O sea, cuando tú juzgas o prejuzgas, pierdes la oportunidad de tener luz o conocimiento de la otra persona. ¿Por qué? Porque ya lo empieza a descalificar. Ah, es que es moreno. Ah, es que estudió Ujú. acá. Ah, es que usa color negro, ¿no? Claro. Ah, no, porque tiene rasgos indígenas o tiene rasgos europeos o es lo que sea, ¿no? O sea, eso se tiene que educar, tenemos que retomar eso en las familias, en las casas, ¿sí? Que entendamos que todo el mundo tenemos un pedacito de algo que a lo mejor yo no he visto. Y eso me va a permitir a mí empezar a tener un criterio mucho más amplio, empezar a tener una tolerancia inclusive a la opinión diferente, Muy ¿no? bien. Y eso me permite a mí construir y proponer nuevas cosas, ¿no? ¿Qué más se necesita? Apoyar el emprendimiento, Muy que bien. las empresas inviertan en esos nichos nuevos, ¿no? Que la gente aprenda a manifestar sus ideas también inclusive, ¿no? México, tecnológicamente hablando, ¿qué calificación le darías Del 1 al 10, del 1 al 10? y estamos hablando de tecnología en Por toda la ejemplo, extensión. sí, bueno, es que es bastante grande, ¿verdad? Porque Sí. acceso a las tecnologías, tal vez, empecemos por ahí, acceso a las tecnologías del 1 al 10. Yo le pondría un 6 así de Un 6. panzazo, Ok. como decimos acá. Eh, Vamos, educación en temas tecnológicos. Educación igual, un 6.56 más o menos. Ok. A nivel de gobierno, tecnológicamente hablando. Em, ahí sí ya me la pusiste difícil. Mira, pondría un 6 también.
Un 6. Sí, yo pasado, creo sí. que en el caso de ustedes, hacer tan grande en los diferentes estados, la calificación Sí. termina siendo diferente, ¿verdad? Sí, 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 es que o sea, hay áreas que no son muy alejadas o en Muy zonas bien. muy complejas, no hay tanta tecnología, pero bueno. La Sí, yo pregunta pondría un es, 6. la pregunta de cierre, y ahí también ubicamos una calificación. El uso responsable de las tecnologías. ¿A qué me refiero? Mucha gente crea perfiles, padres de familia, incluso comparten las fotos de sus hijos sin pensar en la privacidad, ¿verdad? Entonces, el uso responsable de las tecnologías, ¿qué calificación les darías? Fíjate que ese es un tema, Grande. sí, y urgente. Yo le pondría la etiqueta de urgente, Ok. porque justo hace una semana una amiga me busca y me dice, no vas a creer lo que pasó. ¿Te acuerdas de mi amiga X? Ujú. Sí. Yo hace años que no hablo con ella y me buscó y me escribió por Facebook. Ok. Y se le hizo raro porque pues ya no llevaban mucho tiempo de hablar, ¿no? Y me dice, y me mandó esto, y me manda las capturas de pantalla de un número de Pensilvania con la foto de ella, escribiéndole como si fuera su amiga. O sea, suplantaron su imagen y su identidad en WhatsApp, Claro. ¿no? Y acaba de pasar, te digo, la semana pasada, ¿no? Y le decía, oye, te voy a mandar un paquete para que me ayudes a recibirlo porque me urge, no sé qué. Entonces, o sea, afortunadamente se dieron cuenta y intercambiaron Sí, mensajes claro. porque hubo ahí palabras medio extrañas, pero por eso repito que es un tema urgente. O sea, tenemos que entender que ya estamos expuestos al 100%. Y si tú ayudas a que esa exposición vaya inclusive a tus detalles más privados, que es tu familia, dónde estudias, dónde estás inclusive, ¿no? Mucha gente le gusta decir, mira, estoy acá, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos que generar una reflexión muy importante y alertar a la población de que estamos dando elementos de riesgo para nuestra familia y para nuestra integridad también, ¿no? Muy bien, Entonces, claro, de acuerdo, en ese 100%. sentido, sí hay esfuerzos, yo pienso que hay que reforzarlos y tiene que hacerse constantemente una y otra vez, porque si no, lo que veíamos también es, por ejemplo, mucha gente mayor está empezando a usar esos medios, ¿no? Ujú. Entonces, quedan expuestos también si no les avisas, ¿no? Yo me acuerdo también ya tiene varios años, cuando empezaba un poco a ponerse mucho más el boom de telefonía celular, a mi abuela le marcaron, ¿no? Y le dijeron, mamá, ayúdame, tengo un problema, que ya me atoraron, ya me arrestaron o me secuestraron, no me acuerdo bien. Wow. Entonces, pues, obviamente te hablan en la madrugada, estás dormido, empiezas a escuchar y ya cuando dices un nombre, pues ya de ahí se agarran, ¿no? Entonces, sí hay y sí tenemos un trabajo muy grande para que la gente empiece a entender lo expuesto que estamos, ¿no? Y el riesgo en el que estamos y en el que ponemos a la gente que nos rodea. ¿Qué calificación le darías? Mira, yo 5. Uso 5 responsable, porque es un buen tema sí, ese, sí, no, ese es un temazo súper interesante, ¿no? claro. Yo, por ejemplo, interactúo mucho con las áreas de seguridad de la empresa en la que estoy y sí están haciendo un esfuerzo muy grande para eso, ¿no? Pero, digamos, esa es una empresa y es una empresa transnacional, Ujú. ¿no? ¿Qué pasa con toda la otra educación de todas las otras personas que no están en una empresa de ese tipo, ¿no? O sea, todas estas leyes, las leyes de respeto de privacidad de información, de manejo de tu información, que tú puedes pedir que no esté esa información disponible, poca gente lo ejerce porque poca gente lo conoce, ¿no? Entonces sí hay un trabajo grande ahí por hacer. Ve qué importante, porque de hecho el capítulo anterior con la Claudia de México, el tema, el título que le teníamos era México, tecnología versus privacidad. Y efectivamente ella mencionaba lo mismo, que les hace falta mucho, y yo creo que a toda Latinoamérica, es más, a todo el mundo en términos generales, Sí, porque la tecnología se nos dio y listo, ahí está, úsenla.
no se nos dio esa inducción en la escuela, que hay que tener cuidado, que hay que Sí, ¿no? tener mucho sigilo con el tema del manejo de la privacidad, no publicar todo. Entonces, creo que acabas de dar en el punto fuerte para toda Latinoamérica. Y es Un que mira, consejo, Randy, la tecnología va avanzando sí, y nosotros rapidísimo. somos los que nos vamos alineando y poniendo cierta reglamentación, ¿no? Yo me acuerdo mucho del caso muy sonado que hubo de los drones cuando empezaron a ponerse mucho Ajá. de moda, ¿no? O sea, que los drones, todo el mundo compró dron y todo el mundo empezaba a volar drones, ¿no? Y después empezaron a reglamentar el uso de los drones, ¿sí? O sea, eso va a pasar siempre. Ve qué gran punto. Ya tienen reglamento. En Estados Unidos hay un reglamento para esos drones. Acá en Costa Rica todavía no. Exactamente, ¿no? Y entonces la tecnología llega y después Sacar legislación. reglamentamos. Sí. Ajá, exacto. Haces una legislación del cómo sí debería usarse, bajo qué términos es legal y en qué momento se vuelve ilegal, ¿no? Y muchas veces copia de otros países y no se ajusta. No, mira, que a lo mejor ese es un tema que habría que discutir, ¿no? Sí, sí, claro. Pero qué bueno que al menos existe un mínimo que ya al menos dice, bueno, pues esto ya se volvió ilegal, ¿no? Entonces, volarlo en zonas militares, pues se volvió ilegal, ¿no? Volarlo cerca del aeropuerto se volvió ilegal. ¿Por qué? Pues porque pones en riesgo a la sociedad, ¿no? Pero en Estados Unidos no puedes volar un dron encima de personas. Ok. ¿Ves? Sí, entonces... Bueno, en la ciudad de Nueva York, porque ahí todos los estados son diferentes. Entonces, sí. En algún momento en el podcast hablamos con Resilientos, que es un youtuber allá de Nueva York, bueno, un peruano que se asentó en Nueva York, y yo le pregunté ese tema y me dijo, bueno, aquí hay una legislación, hay que cumplirla, yo no puedo volar el dron encima de personas, y si no, entonces no puedo tener licencia, ellos ofrecen una licencia como tal. Acabas de dar un punto buenísimo. Es darle legalidad. Exacto. Pero es darle legalidad a una tecnología que ya existe, que ya usas, ¿no? Sí. Entonces, eso se vuelve en un ciclo bien interesante. Se dispara la tecnología y después metes la legalidad. Más, por ejemplo, en países latinoamericanos que vamos un poquito atrasados, ¿no? Un poquito. Un poquito, ¿no? Por decirlo de la mejor forma, ¿no? Sí. Sí. Pero... Y sucede lo mismo con la privacidad de la información, el respeto de la información, a la identidad, ¿no? El hecho de que podamos darle ese uso responsable, ¿sí? Pero eso también está dentro de la educación de uno. Claro. ¿No? O sea, la reglamentación te va a decir que es legal y ilegal. Pero bueno, o sea, si yo ya sé que voy a decir un ejemplo muy tonto, ¿no? Agarrar, generar un perfil privado o secreto y empezar a trolear a la gente, pues eso, digo, en mí, Carlos Malagón, no cabe, ¿no? Sí, sí, ¿Por qué? claro. Pues porque yo así fui educado, a lo mejor así soy, así son mis paradigmas, así es mi forma de ser, ¿no? O sea, no, totalmente de acuerdo. No es la única forma de hacerlo, ¿no? Pero vaya, ahí está el factor humano, ¿no? ¿Qué tan humanos somos? ¿Qué tanto entendemos que el ser humano tiene que aprender a respetarse uno al otro, inclusive dentro de la tecnología? Muy bien, ¿no? muy de acuerdo. Tendría que ser un mecanismo de desarrollo y de colaboración, más que un tema de ataque, ¿no? Buenísimo, no, totalmente, y concuerdo con vos que es un tema muy importante y que tenemos que ver a nivel de países de Latinoamérica, ¿verdad? Porque hasta hace poquito llegó una ley, un acuerdo para toda Latinoamérica sobre el tema de la protección de datos y después otro acuerdo sobre el tema de ciberseguridad, ¿verdad? Delitos informáticos. Entonces son detalles que llegan tarde, pero hay que hacer esfuerzos por lo menos para que se implementen lo más rápido posible. Sí, y que lleguen y que permeen. Claro, ¿no? sí, sin duda. Ok, para no quitarte más de tu tiempo, yo quiero agradecerte, Carlos, por haber compartido con nosotros y quisiera pedirte una reflexión final. Tecnológicamente hablando, como México, ¿qué esperas? ¿Cómo te ves, digamos, para este año? ¿Cuáles son las cosas que crees que es importante que los que lleguen a ver este podcast estudien, ¿verdad? Y ojalá se capaciten en eso. Entonces, te doy la palabra nuevamente, agradecerte por tu tiempo y por ser parte de TED Digital. Qué bueno, de verdad, que hayamos compartido con vos.
Mil gracias, Randy. De verdad que un placer platicar contigo a la distancia, aprovechando la tecnología, Claro, ¿no? sí. De poder tener una conversación tan interesante y que quedan puntos ahí que a lo mejor podríamos rascar mucho más, pero Sí, sin bien, duda. muy agradecido contigo. ¿Qué es lo que yo veo que la gente tendría que empezar a poner atención en el análisis de datos? En el Sí, análisis y manejo de datos, hablando masivamente, ok. ¿no? O sea, a lo mejor suena como un tema viejo con minería de datos, pero empieza a haber una gran cantidad de información que puede empezarse a cruzar de forma bien interesante, Muy bien. ¿no? La inteligencia artificial, los bots, todo eso empieza a tener en las industrias una participación muy interesante. Entonces tendríamos que tenerlo ahí en el foco y ver de qué manera aprovecharlo y también empezarse a subir un poco en eso. Y bueno, si quieren ser youtubers, está perfecto también. Recomiéndanos un libro, Carlos, vos que te gusta leer, que mencionaste ese tema, a todos los radioescuchas que están viendo, incluso los que están viendo en YouTube este podcast, Sí. recomiéndales un libro. El proyecto Fénix, eso Ok, se lo recomiendo. Es una lectura bien interesante de cómo se transforma una industria. El libro está muy padre porque te lo platican como una novela, ok, muy bien. pero te enseña mucho sobre el tema de manejo de procesos. Entonces yo Ah, qué bueno. recomendaría eso. Buenísimo. ¿Y el autor, te acuerdas quién es? Proyecto Fénix. No me acuerdo, ahorita te lo Ah, digo. pero ahí lo busco y lo comparto en el cierre del programa. Agradecerte nuevamente, Carlos, de verdad, te envío un gran abrazo, un triple abrazo. Qué bueno que haberte tenido acá con nosotros compartiendo en T Digital. Ojalá que hablemos una próxima ocasión sobre ese tema que mencionaste, ¿verdad? El manejo de datos y el tema de la inteligencia artificial con el Machine Learning, creo que en general, ¿verdad? Creo que es un buen tema que tenemos que explorar más adelante. Sí, así es. Mil gracias, un abrazo y el mejor de los éxitos para este año, que sea muy próspero. Igual, buenísimo, gracias. Gracias. T Digital, un programa de tecnologías. Buenas noches y bienvenidos. Es T Digital, un programa de Soundtrack Radio, la primera radio de Costa Rica. T Digital, un programa de tecnologías. Buenas noches y bienvenidos. Es T Digital, un programa de Soundtrack Radio, la primera radio de Costa Rica. Gracias nuevamente a todos y todas ustedes por ser parte de esta cuarta temporada, de esta primera mitad. Invitados a participar en nuestras redes sociales, especialmente en el Facebook, de la dinámica que tenemos para que sea el acreedor o la acreedora de ese Alexa y la tacita con un mensaje súper especial. Por demás está nuevamente darles gracias y invitados a continuar siguiéndonos y compartir estos podcasts.